Ya chicos, silencio. Vamos a hacer ahora la clase que corresponde. Felizmente las siguientes clases son cortas también, porque son grupos de antibióticos pequeños, pero que hay que estudiar. Hoy día vamos a hablar de 3 temas. El primero es sobre el uso racional. Fíjense cómo el 2050, si no tomamos medidas, probablemente vamos a tener otra epidemia que es la resistencia antimicrobiana. ¿Ya? Por eso vale la pena tocar este tema. Cuando ustedes eligen un antibiótico, un antimicrobiano, vamos a aprovechar las diferencias que existen entre el medicamento y la persona. Yo no quiero hacerle daño a la persona, sino eliminar al germen, pero el germen está dentro de esa persona. Así es que seguramente van a haber efectos adversos de menor o mayor cuantía, y es allí donde nosotros tenemos que tener ese conocimiento para evitar que el daño sea mayor y tengamos una toxicidad selectiva al germen y no al ser humano. Eso nos debe diferenciar del que vende de la farmacia. Si no, qué fácil sería ser médico, ¿no? Si tienes diarrea, toma una ciprofloxacina. Si tienes un problema respiratorio, amoxicilina. No es así, ¿no? Como ustedes ya a esta altura deben saber. Hay que conocer la identidad del microorganismo. ¿Quién es? La sensibilidad, el lugar de infección, factores relacionados con el paciente, la seguridad del medicamento, el costo. ¿Sí? Claro, si yo estoy con tiempo, voy a hacer todo esto, a buscar todas estas características. Pero si llega un paciente grave, emergencia, con sepsis, probablemente tengan que dar tratamiento EPI. Entonces, primero tengo que identificar el germen. Y eso lo voy a hacer con cultivos. Lo tengo que cultivar. Y los cultivos no se dan en horas. La mayoría son días. Pero tengo que hacerlo. Eso no debe retrasar mi tratamiento, que es el tratamiento empírico. Para eso tengo que conocer también qué tratamiento provisional debo darle a un paciente antes de identificar el microorganismo. Es decir, elegiré un antibiótico según donde sea la infección. Voy a ponerles un ejemplo. Viene un paciente con molestias urinarias. Le hacen un examen de orina y es positivo, tiene leucocitos altos. Pero no sé qué bacteria es. Esperaré el cultivo que demora 3 o 4 días. No, voy a dar un tratamiento empírico. Porque la oportunidad es importante. Yo no puedo esperar 3 días para recién tratar una infección. Se puede morir el paciente con una infección, con algo que era simple. Entonces, si tengo un paciente que llega con ustedes por emergencia, tiene una infección importante, si es un niño, un adulto mayor, una gestante, un paciente inmunodeprimido, con alguna infección severa, tengo que tratar de inmediato. Pero puedo tomar los cultivos de frente, un hemocultivo, ¿sí? Un cultivo de la flema y empiezo antibióticos. En la primera hora, incluso según las guías. Y al momento de elegir el fármaco, voy a tener en cuenta todos esos factores que he dicho, mientras está creciendo la bacteria y además a qué antibióticos son sensibles, o de repente no es sensible a nada y es resistente, y es el temor que te da.
Fíjense, este cuadro es del Hospital Honorio Delgado, es el mapa microbiológico de 2024. Miren cómo las enterobacterias y los bacilos gram negativos predominan sobre todos los demás. Miren en UCI, 324 aislamientos de bacilos gram negativos no fermentantes. Y en medicina, 666 positivos para enterobacterias. Y si yo esto lo llevo a qué bacterias, esto es del 2024, miren cómo la Escherichia coli está primero, 1786 aislamientos. Entonces, yo voy a saber que una infección urinaria, lo más probable es por Escherichia coli, y le daré un tratamiento empírico en base a este mapa microbiológico. O saber que una infección respiratoria, si sospecho que es bacteriana, una neumonía, adquirida en la comunidad, probablemente sea Streptococcus pneumoniae, ¿no? O si es una infección intrahospitalaria, veré qué gérmenes intrahospitalarios son los más comunes. Miren, pseudomonas. No es pseudomona, es pseudomonas. A ver, chicos, Acinetobacter. No, ¿ya? Estos cuadros, tal cual hay en el Honorio Delgado, hay en el Nacional, hay en el Yanaguara, cada hospital tiene su mapa. Pero que si los juntamos son muy similares a la región. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve el mapa microbiológico? Para dar tratamiento empírico. No me voy a guiarme por la guía de Estados Unidos, que dice para darle tratamiento empírico a un paciente, ¿no? Tengo que conocer mi mapa microbiológico. Y una vez que se determine la sensibilidad, ya pues elegiré como un francotirador más directo el tratamiento antibiótico. Reajustaré la dosis o hasta el medicamento. Y de repente le doy un medicamento más preciso para el paciente. Existen fármacos bacteriostáticos y bactericidas. ¿Qué significa bacteriostático? Que detienen el crecimiento bacteriano o reproducción. Y bactericidas que ¿sí? Muy bien. Hay un concepto que es de concentración inhibitoria mínima que es reportado en los cultivos bacterianos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Es un número y es la concentración más baja del antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano. Es decir, es la concentración de antibiótico en cantidad, en gramos, miligramos, menor que puede eliminar bacterias. Por ejemplo, para terminar el concepto, mientras más pequeño es mejor, es elegible, porque significa que con poquito antibiótico ya estoy eliminando bacterias. Si tienes un cultivo de Escherichia coli positivo y tiene una concentración inhibitoria mínima para nitrofurantoína de 0.5 y una concentración inhibitoria mínima para ciprofloxacino de 10. ¿Qué antibiótico elige? Porque tiene una concentración inhibitoria mínima baja, además sé que la nitrofurantoína es sensible en mi mapa microbiológico del lugar donde estoy para esa bacteria. ¿Ya? Evidentemente hay barreras. Tampoco no es que el cuerpo se deja o deja que ingrese cualquier sustancia que entre el cuerpo. Y si hay una infección neurológica, ¿qué pasa? Hay que atravesarlo. Y ahí hay estrategias. Se aumentan las dosis, por ejemplo, del antibiótico, se duplican. La industria farmacéutica genera un fármaco más liposoluble, más pequeño, que tenga menos unión a proteínas, que haya más drogalina, para que pueda llegar al cerebro. Porque el paciente no es una máquina, no es una lavadora que van, le cambian el motor y ya está, no se arregló. El ser humano es más complejo. Hay que considerar que su sistema inmunitario no es el mismo entre uno y otro, que su función renal, hepático, circulatorio, la edad del paciente no es la misma, de uno a otro. Una embarazada, una gestante, un paciente inmunodeprimido, una que tiene lactancia, un niño, un adulto mayor, no son iguales. Y el embarazo es algo particular.
Todos los antibióticos antimicrobianos pasan la barrera placentaria, todos. Hay estudios, no, pues no vamos a darle una embarazada y a ver cuál nace su bebé mal, no se puede hacer eso. Pero sí existe un estudio en animales y existe una clasificación de la FDA del riesgo en categorías A, B, C, D y X, y ya se sabe que es tóxico. Pero hay que tener cuidado con el uso de antibióticos en gestaciones. Entonces, si tienes una embarazada con gripe, no le des antibióticos, probablemente sea viral. Pero si es una embarazada que llega a emergencia séptica, infectada, que la han operado en otro sitio y no se sabe dónde, ni hablar, tienes que usar antibióticos. El costo. Y esto quiero hacerles una analogía, ¿no? Si tú tienes un paciente con una infección de la garganta, le ve, está roja, no tiene pus, está tranquilo, no hace fiebre, no tiene mayor problema. No le vas a poner inyecciones, ¿no? ¿Eh? Un antibiótico endovenoso, porque vamos a abusar de los antibióticos y vamos a generar mayor resistencia. Y encima esa inyección cuesta 20 veces más que el intestino. De repente ni antibióticos necesitan, ¿no? Ustedes ya han estudiado las vías de administración. Es un factor a tener en cuenta. No son las inyecciones mejor que las pastillas, como dicen los pacientes. Mejor pongan una inyección para mejorarme más rápido. Una gripe, ¿no? Más bien podemos generar otros problemas, como vamos a ver. Principalmente, ¿qué? Resistencia. Y miren esta placa de Petri, donde son discos de antibióticos, ¿no? Estos son sensibles, porque las bacterias mueren, el halo, ¿no? Pero miren esto. Ya son resistentes. O a la bacteria resistente a la mayoría de antibióticos. Y va a llegar un momento en que no haya sensibilidad. Ese es el futuro malo que ya está previsto. Va a suceder porque seguimos abusando de los antibióticos. Y las bacterias cada vez más generan estrategias para no morir. Las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos son seres vivos y en su afán de sobrevivir generan tasas de resistencia altas. Se acabó. Alteración de enzimas, penetración en la célula, que cambian sus estructuras o se modifican, mutan para no ser vistos por el antibiótico. Es decir, es un futuro realmente oscuro. Algunas veces es necesaria la profilaxis, algunas veces no. Algunas situaciones clínicas, sin embargo, estas situaciones deben limitarse a aquellas en las que las ventajas superen a los riesgos. Por ejemplo, tienen una mujer que sufre de infecciones urinarias a repetición, ya 10 infecciones ha tenido este año. No voy a seguir con lo mismo, ¿no? Ahí es una indicación de profilaxis. ¿Sí? Se le da un antibiótico a menor dosis para evitar el crecimiento bacteriano a futuro y prevenir ese crecimiento. Este es un cuadro que me resume con los antibióticos que existen. Quisiera que ustedes puedan entender que el uso de antibióticos no es como un dulce, como caramelo, sino que merece atención y sobre todo estudio. Tenemos que saber utilizar qué antibiótico le vamos a dar, por qué lo damos, qué complicaciones tiene. Puede haber reacciones de hipersensibilidad, de toxicidad o presencia de sobreinfecciones porque se llevaron la microbiota intestinal o peor, la microbiota respiratoria, ginecológica, oral, y aparecen hongos en los pulmones, hongos en la orina, gérmenes que no tenían que aparecer, ¿no? ¿Qué se pasa
pasar a las diapositivas, no sé si han revisado estas tres preguntas. ¿Las han revisado? Vamos a ver una de ellas. Miren la primera. ¿Cuál de estos pacientes es menos probable que requiera un tratamiento anticonceptivo ajustado a su proceso individual? ¿Que va a recibir quimioterapia? Sí. ¿Enfermedad renal? Sí. ¿Edad avanzada? Sí. ¿Afectación hepática? Sí. ¿Pero qué tiene que ver la hipertensión? Nada. ¿Ya? Esa sería la respuesta. ¿Tiene alguna pregunta del uso racional de antibióticos? Entonces, lo que nos debe diferenciar, y de hecho nos diferencia con la que vende antibióticos, o el señor que vende antibióticos en una farmacia, es tener ese conocimiento. Esa es la fortaleza del médico. Porque de repente cualquiera le pregunta, ¿qué es la amoxicilina? Ah, es un antibiótico. Nada más, ¿no? Vamos a estudiar algunos de los antibióticos ahora, las quinolonas. Fíjense, este paciente tiene una neumonía. Esa neumonía es en el pulmón derecho, en el lóbulo medio. Las quinolonas son de origen sintético y tenemos varios grupos que han sido definidos en el tiempo. Las quinolonas propiamente dichas, como el ácido nalidíxico y las fluoroquinolonas. Y luego los de primera, segunda, tercera generación, pasando por el norfloxacino, ciprofloxacino, y las más modernas como el levofloxacino y moxifloxacino. No es que sea una mejor que otra, sino que a través de la historia se han ido mejorando el perfil de uso, el perfil microbiano. Vamos a revisarlas. El ácido nalidíxico de los primeros tiene acción sobre coli, viene en jarabes principalmente, poco utilizado ahora porque existen antibióticos con mejor perfil, sobre todo con casos en niños. Norfloxacino y ofloxacino tienen actividad sobre Escherichia coli, Salmonella, es decir, sobre las infecciones urinarias, pero ya desde hace muchos años la resistencia ha aumentado. Ahora hay tasas de resistencia hasta el 50% de norfloxacino. Así es que ya no es de las más utilizadas, ¿no? Por lo que se generó ciprofloxacino, con un espectro mayor. Inclusive, a dosis altas, ciprofloxacino puede tener acción sobre el neumococo, sobre estreptococo neumoniano, y no solo sobre gram negativos por el coli. Ciprofloxacino además se usa como segunda línea de tratamiento de tuberculosis. Fíjense, se usa ciprofloxacino para tratar tuberculosis, incluso micobacterias atípicas, como el complejo áureo intracelular. Pero, siempre hay un pero, también hay resistencia hasta más del 50% frente a E. coli. ¿Ya? Surgió por lo tanto levo y moxifloxacino. Levofloxacino, útil en infecciones respiratorias igual que moxi. Es hasta tratamiento incluso en monoterapia de neumonías. Pero moxifloxacino no. Moxifloxacino no sirve frente a Escherichia coli, o sea, no sirve en infecciones urinarias, pero sí en infecciones respiratorias. ¿No? Igual que el levo. Miren esta neumonía del lóbulo derecho. Puede tratarse entonces con una quinolona respiratoria, como el levo y moxifloxacino. Pero ¿cuál es su mecanismo de acción? Sucede que una bacteria, cuando se va a reproducir, abre sus hebras de ADN para que a partir de una hebra se genere otro ADN nuevo.
Y eso se puede generar enrollamientos del ADN en su afán de reproducir más, generar más bacterias. Por eso la bacteria, que es más inteligente, genera una enzima que es la ADN girasa o la topoisomerasa 2. Y lo que hacen es cortar esos enrollamientos para que la bacteria no se enrede y siga generando más ADNs nuevos. Se diseñó un antibiótico que va justamente a donde esa enzima y la inhibe. Y al inhibirla, la bacteria se superenrolla y ya no se reproduce, ya no puede generar nuevos ADNs y muere. Ya no tiene hijitos, la pobre. ¿Me entendieron el mecanismo de acción? ¿Sí? Quinolonas entonces inhibe la topoisomerasa, generando un superenrollamiento del ADN bacteriano y su muerte. Pero las bacterias quieren vivir, ¿no? Pueden generar poros que hacen que, o porinas, para impedir el paso y ser más selectivos al antibiótico. Viene el antibiótico, se cierra, no entra, ya no entras. O abre otro que entra y por ahí la bota el antibiótico. O peor, sintetiza una ADN girasa que no tiene afinidad por las quinolonas. Evade el efecto de las quinolonas. En su afán de sobrevivir, la bacteria va a generar con el tiempo mayor resistencia. Se absorbe bien en el aparato digestivo, hay preparados intravenosos y con buena distribución. Se metabolizan a nivel hepático el 50% y 50% sale letal casi en la orina. Lo interesante de las de tercera generación, como Levo y Moxi, es que se pueden utilizar cada 24 horas. Cada 24 horas. O sea, una vez al día. Y en monoterapia incluso. Todas estas pueden dar gastropatías, náuseas, vómitos. Cuidado, las fluoroquinolonas, las primeras, pueden generar fotosensibilidad. Y se encontró en un estudio que en ratas se daban artropatías, es decir, alteraciones en las articulaciones y impedían el crecimiento. Por eso, por muchos años se dijo de que no deberían usarse en niños. Sin embargo, hay nuevos estudios que dicen que si es necesario, sí podría utilizarse, ¿no? Bien controladas, a las dosis adecuadas y por tiempo prudente, podría darse. Sin embargo, también es muy controversial, ¿no? A ver, ¿quién le va a dar a su hijo una quinolona así nomás? Tendría que ser muy necesario, que sea el único antibiótico sensible. Puede generar ruptura del tendón de Aquiles en uso prolongado. ¿Para qué sirve? Norfloxacino para ITU, solo sí sensible, pero ya han visto que da 40% de resistencia. Cipro sí tiene más usos. Puede servir para E. coli, pero cuidado, muchas resistencias. Pero puede servir para qué? Para neumococo, sensible. Para tuberculosis, como segunda línea, y para tuberculosis atípica. Y si tienen un cuadro respiratorio, Levo. En una infección pues severa, no van a dar con una gripe, va a viral. Y moxifloxacino, ¿sirve para Escherichia coli? No sirve en infecciones. Cuidado, en gestantes, en niños, la verdad, por más que salgan estudios, ningún pediatra los usa. O que sea alérgico, no lo vas a utilizar. Acá con el Cipro, al Levo y al moxifloxacino. La verdad que este grupo de antibióticos es de los más estudiados, que se sabe todo, está todo claro, está claro en las presentaciones. Es de lo que como que los más entendibles y digeribles al momento de leerlos. No hay mucho más que descubrir, más que la invención de nuevos quinolonas, ¿no? Frente a la resistencia que estamos viendo. ¿No? ¿Qué pasa con este grupo de antibióticos? Que son las sulfas. ¿Han escuchado de las sulfas? Las sulfas, que se utilizaron mucho en la Segunda Guerra Mundial en polvo,
para tratar heridas infectadas. Pero que ya con los años y con el tiempo y su utilización, aumento de resistencia y los efectos adversos que empezaron a aparecer, se ha limitado su uso. Sigue siendo un fármaco económico, muy utilizado todavía, pero en zonas donde no hay mucho acceso por la parte económica. Y vamos a ver que como que están pasando a la historia, o se han reducido su uso a lo que vamos a describir ahora. Este fármaco son 2 en 1. Tiene trimetoprim y tiene sulfamethoxazol. Trimetoprim y sulfamethoxazol. Es el cotrimoxazol. No existen preparados separados. ¿Ya? No hay. Por sí solo las sulfas son bacteriostáticas, así es que no se usan sulfas solas. Cuando se combina con trimetoprim, puede ser bactericida. Pero generalmente tiene un efecto bacteriostático. E. coli, 30% sensible, meningococo, estreptococo metabólitico, y el neumococo sensible a penicilina tiene pues como que un uso allí nomás, no es tampoco es un amplio uso. Porque tenemos fármacos con mejor efecto, las quinolonas, las cefalosporinas, las mismas penicilinas, ¿no? Como la amoxicilina, el ácido potasio clavulánico, la piperacilina, el trazobactam, no supera. Yo estoy seguro que un día con neumonía no le voy a dar sulfas, ¿no? Eso ha hecho que con el tiempo las sulfas sean muy limitadas a esto, al tratamiento de leucocistis chistosa. Ahí sí. O a la profilaxis en los pacientes con VIH y prevención de esto, ¿no? Raro va a ser que encuentre un paciente. ¿Qué tiene el paciente? Infección urinaria. ¿Qué le está dando el cotrimoxazol? No. Aunque tenga neumonía con cotrimoxazol. No. Pero ¿cuál es su mecanismo de acción? Fíjense. Este es el PABA. ¿Se acuerdan del PABA? ¿Se acuerdan de bioquímica? El ácido paraminobenzoico. Y este ácido paraminobenzoico está en el metabolismo para formar ácido fólico y purinas y como precursor de ADN. Miren. Y para convertirse a ácido hidrofólico en su metabolismo existe una enzima que es la dihidroperogaltosintetasa. ¿Qué sucede? Que las sulfas, el sulfamethoxazol, es un análogo del PABA, se parece. Compite con el PABA con esta enzima. La enzima agarra la sulfa y se bloquea este paso metabólico. Pero más abajo, el trimetoprim hace algo similar. Bloquea la dihidrofolato reductasa y no se forma ácido tetrahidrofólico. Y se bloquea este paso. Es decir, cotrimoxazol tiene 2 mecanismos de acción en sitios diferentes, ¿no? Uno con sulfa, otro con trimetoprim. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mecanismo del trimetoprim? ¿Cuál es de sulfa? ¿Cuál es el mecanismo del trimetoprim? Eso hay que aprenderlo bien. ¿Ya? ¿Qué enzima inhiben y qué paso metabólico para formar ADN? ¿Puede haber resistencia? Sí. Imagínense que la bacteria forme una enzima que ya no agarra al sulfa, sino solo al PABA, y la bacteria va a seguir en su metabolismo o en su reproducción. Unas más bacterias sintetizan mucho PABA y ya no es superado por el antibiótico. Otras bacterias sintetizan una hidrofolato reductasa muy selectiva, tanto así que ya no se une el trimetoprim. Y como dijimos, todo esto en el afán de que de sobrevivir. Las bacterias quieren sobrevivir.
Generalmente son vía oral, aunque hay un preparado intravenoso de cotrimoxazol. Esta proporción de 5:1 de sulfato con trimetopril es lo ideal para la acción antimicrobiana. Ambos, trimetopril y sulfamethoxazol, tienen un tiempo de vida media de alrededor de 12 horas. Por eso se dan en promedio cada 12 horas. El cotrimoxazol. No existen preparados solos de trimetopril o de sulfamethoxazol. Vienen juntos. Es el Bactrim forte, el cotrimoxazol forte, que todavía existe. Muy bien. Se metabolizan en forma independiente. Sulfas, 70-80% en el hígado. Trimetopril, 40% en el hígado, y en la orina hay una cantidad que sale activa, por eso es útil frente a infecciones urinarias sensibles. Se debe dar cada 12 horas. ¿De acuerdo? Cada 12 horas. Y se puede dar a cualquier edad. Niños, adultos, tercera edad. Sin embargo, en su momento fue pues un fármaco casi perfecto hasta que aparecieron los efectos adversos. Como todos los fármacos. Nada es perfecto, ni eterno. Aparecieron los efectos tóxicos e irritativos, peor de hipersensibilidad. Muchas personas empezaron a ser alérgicas, incluso algunas hacían Stevens y otros. Cosas más graves, ¿no? Con compromiso de las mucosas. Hepatotoxicidad, como no se genera ácido fólico y puede afectar al mismo ser humano, empezaron a hacer problemas sanguíneos, anemias, pancitopenias, granulocitosis, anemias megaloblásticas, porque no había ácido fólico. Así es que se cayó, ¿no?, la novela de las uvas. Y a la fecha, su uso se ha limitado a infecciones que te sean sensibles al cotrimoxazol y nada más que eso. Ya, ni modo, ¿no? Hay que darle. Pero ya como que no son de primera línea. Tenemos mejores fármacos, tanto para las infecciones urinarias, respiratorias, digestivas. Pero en lugares más alejados, donde ustedes de repente van a estar alguna vez, o no sé, de repente les van a tomar 10 kilos de sulfas de cotrimoxazol. Así que, ¿por qué les dan eso? Porque sirve para todo, ¿no? Para todo sirve. Siempre y cuando sea sensible. Y de repente en esa posta ni vas a tener para hacer cultivos, ¿no? Lamentablemente. Pero, cuidado con esto. Si tienes otros antibióticos, no puedes. Más bien, sí es importante su uso para neumonía por neumocistis ginovechi. Ahí sí, ¿ya? Ahí sí podemos utilizar. Pero en neumonía por neumocistis ginovechi ya no es una cada 12 horas, sino voy a usar 2 tabletas cada 8 horas. Necesito dosis nasales. Oral. Hay preparados endovenosos. Si tengo endovenoso y es una neumonía grave, le pondré endovenoso. ¿Sí? Pero lo usaré de primera línea para infecciones urinarias. No, probablemente. Ya hemos estudiado la nitrofuratoína, incluso que es mejor. Lo usaré para infecciones digestivas. No tenemos los nitrofuranos, ¿no? Las mismas quinolonas. Tratamiento alternativo para fiebre tifoidea alternativo. Su uso más se está limitando a las neumonías por neumocistis ginovechi o prevención del mismo. ¿Ya? Pero si no tienes nada más, caballeros, con cuidado, vigilando efectos adversos. ¿Quién nos puede decir cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas y del cotrimoxazol? A ver, tú. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas? Pues se sabe, sí hemos dicho. Los quinolonas inhiben lo que es la enzima que evita que se enrede el ADN al hacerse justamente la separación de la materia con el producirse. Entonces, al inhibir ¿Cómo se llama la enzima? DNA o ADN quinasa.
Una quinolona. ¿Sí? Un efecto adverso de quinolonas. Fotosensibilidad, las más antiguas, ¿no? Las fluoroquinolonas. ¿No? Una indicación de MOXIC, no sé si. Problemas que te digo. Digestivo, respiratorios, urinarios. No sirve frente a infecciones urinarias, no sirve frente a todas las infecciones espirituales. ¿Sí? Mecanismo de acción del cotrimoxazol. Tú vas a decir el trimetoprim y tú dirías la sulfametosol. Primero el sulfa, que es más arriba. Sulfametosol es. Muy bien. Entonces la agarra la enzima, el hidrobuteroato sintetasa, agarra el sulfa. Se bloquea ese paso, ¿no? Eso es más arriba. Y más abajo es el trimetoprim. ¿Cómo actúa? Muy bien. Y no se forma al final ácido fólico, pero entonces la bacteria ya no se reproduce. ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo de vida media de las sulfas? Del sulfa y trimetoprim? 12 horas. 12 horas, o sea, cada 2. Sirve para todo, en realidad visto, ¿no? Digestivo, urinario, respiratorio, pero con alta tasa de resistencia y demás, muchos efectos secundarios. Un ejemplo adverso. Alergias, hipersensibilidad, ¿qué más? Anemia, ¿no? Anemia megaloblástica, ¿qué más? Steven Johnson, algunos pacientes, eso es grave, se puede morir. Y su uso se da más a nivel del Pneumocystis jirovecii, una especie de hongo que ataca como oportunista a pacientes con VIH, pero no solo con VIH, cualquier inmuno de VIH que afecte su inmunidad celular puede generarse el crecimiento de este bicho. Tiene una neumonía por Pneumocystis, hay que darle cotrimoxazol. Hay endovenosos. Muy bien, entonces hasta ahí hemos estudiado lo que corresponde y yo les voy a enviar porque nos toca los amiloglucósidos. Un dato, por ejemplo, ¿no? Los amiloglucósidos como la amicacina, ¿lo han escuchado? O la gentamicina, no sirven contra anaerobios. ¿Por qué? De repente les voy a poner en el examen así. El año pasado fue una pregunta. Nos van a investigar por qué. ¿Ya? Y vamos a hacer la subsiguiente semana tetraciclinas, clorofenicol y macrólidos. Nada complicado. ¿Ya? Háganse su cuadro de doble entrada. ¿Sí? Con todas las características y nuevas que encuentren. Su mecanismo de acción, a qué familia pertenece, usos clínicos, efectos adversos, interacciones. ¿Ya? Entonces, la próxima semana pensé decirle a un colega, pero no, mejor hacemos conmigo nomás, ¿ya? No voy a estar en Arequipa, por una cuestión, ¿ya? Entonces, no vamos a hacer la próxima semana, hacemos la subsiguiente. Y la subsiguiente hacemos aminoglucósidos más los otros antibióticos. Sobrado. Lo hacemos, ¿ya? Pero ese día vamos a dar el pasito. El último. O sea, la subsiguiente. Vamos a ver el miércoles. Vamos el pasito, ¿ya? Como saben, 5 preguntas y de los temas que hemos hecho. ¿De acuerdo? Nada más, yo les paso las diapositivas, ¿ya?